los organizadores del evento por la invitación que me hicieron y ojalá les resulte atractiva la plática, ¿no? Este va a ser más o menos el plan de presentación. Vamos a ver las principales características del ojo humano, los errores de refracción, qué son y cómo se traducen, un modelo geométrico del ojo, y luego voy a enfocar a una de las partes del ojo, que es la córnea humana. Como es el principal elemento refractor, nos interesa mucho saber qué calidad tiene. Algunas técnicas técnicas de medición de la forma de la córnea y lo que depara el futuro, porque este es un área que no está estática, sino que va evolucionando día con día, y ahora con mayor tecnología se pueden realizar cosas que antes eran impensables. Ahí pueden ver en esa figura las partes fisiológicas más importantes de que atañen respecto al ojo de una persona. La primera superficie, la que está en contacto con el aire, es lo que nosotros conocemos como la superficie corneal, que es una córnea que tiene en principio, los primeros modelos tenía una forma esférica. Esa es la primera. Luego sigue el iris. El iris es el que nos da la coloración de los ojos. Entonces este iris puede ser azul, verde, negro, etc. Después viene una lentecilla, que ustedes pueden ver ahí, que está representada por una serie de anillos no concéntricos, que es la representación más fidedigna de la lente que nos permite enfocar, que es el cristalino. Ese cristalino modifica su forma y por lo tanto modifica su poder de refracción para formar imágenes por medio de unos músculos, los músculos ciliares, que la sostienen. Entonces esos músculos lo que hacen es contraer o retraer al cristalino, y con eso cambiamos la potencia, y es lo que nos permite enfocar a distintas distancias. De hecho, uno de los problemas más cotidianos que se tiene con la edad es que, como todos los músculos, empiezan a perder elasticidad, y entonces es cuando se dice que tienen la vista cansada, ¿sí? La gente mayor. Pero bueno, en la figura inferior lo que pueden ver es lo que a simple vista uno puede ver de una persona, ¿no? Ve la pupila, que es algo oscuro, porque como no hay luz, toda la luz entra por ahí, la esclera, lo que nosotros vemos como blanco, y el iris, ¿no? Que les da la coloración. Desde el punto de vista geométrico, de geometría, nosotros podemos representar muy sencillamente a la primera superficie como la córnea, una lente, y finalmente donde se forman las imágenes, que es en la parte posterior de esta esferita, que es la córnea, la retina. La retina, aunque es sensible en su mayoría a la luz, la parte más importante es lo que se conoce como la fobia, porque en esa parte se concentran el mayor número de receptores que tiene el ser humano. Entonces, de hecho, cuando una persona pierde la zona de la fobia, se dice que es ciego desde el punto de vista legal, ¿no? Entonces puede distinguir formas, iluminación o no iluminación, pero ya no puede hacer imágenes, ya no puede ser sensible a imágenes. Por eso es que se dice que son legalmente ciegos. Entonces esa es la parte más importante de todo esto. Uno pensaría, como se piensa en óptica geométrica, que todos los sistemas son simétricos respecto a un eje que denominamos eje óptico, y el eje óptico no es otra cosa que la unión o la línea imaginaria que pasa por todos los vértices de las superficies. En el caso del ojo humano, si ustedes se dan cuenta, lo que realmente es el eje óptico está inclinado. Aquí estoy exagerando, en realidad es un ángulo de 5 grados. Y la razón de que suceda esto en el ojo humano es que nosotros, para poder ver o tener la sensación de observar un objeto en 3 dimensiones, en realidad estamos teniendo 2 ojos que ven a distinto ángulo. Entonces ese es ángulo de emergencia, y eso es lo que nos da la impresión de tercera dimensión, siendo que lo que estamos percibiendo con nuestro detector es en 2 dimensiones, porque es una superficie. Aunque superficie curva, finalmente son 2 dimensiones. Y el efecto tridimensional que nosotros tenemos es precisamente porque cada uno de estos ojos
ve al mismo objeto, pero con distinto ángulo, de manera simultánea. Entonces, existe algo que se llama el eje visual, que respecto de la pupila hay una diferencia de estos ángulos, y todos los modelos geométricos toman un descentramiento de 0.5 milímetros respecto del eje óptico. Entonces, esta es la parte nasal, la parte posterior. O sea, este es un corte transversal del ojo. Esta sería la parte temporal y la parte nasal. Es un corte de esta dirección. ¿Qué son los errores de refracción? Son muy sencillos. Si yo tengo errores de refracción, lo que ocurre es que vean toda la imagen, es totalmente borrosa, no puedo formar una imagen nítida. Y cuando tengo estos errores, generalmente, o la forma más sencilla de resolverlos, es utilizando anteojos. Actualmente también hay otras técnicas que nos ayudan a corregirlo, como son la cirugía láser, que es modificar la forma de la córnea para que nosotros podamos enfocar debidamente la zona donde debe enfocarse. Pero la forma más sencilla de corregir esto sin tener que gastar mucho dinero y que tenga otros problemas adicionales es por medio de anteojos. Entonces, aquí están, no sé si se alcanza bien, en la parte superior, el esquema del ojo de la parte superior, se dice que un ojo es emétrope si la imagen que forma de un objeto cae exactamente en la retina, en la superficie de la retina. Es cuando se dice que se tienen visión 20/20. Bueno, entonces, los oftalmólogos así lo conocen, y físicamente lo que ocurre es que cada punto luminoso de un objeto va a formar su imagen en la zona de la retina. Pero acuérdense que la zona de la retina no es una zona plana como podría ser un detector, un CCD, sino es una superficie curva debido a la fisiología del ojo humano. Sí, y los dos problemas más comunes que existen es la miopía y la hipermetropía. La miopía consiste en que en lugar de que se concentren los rayos en la zona de la retina, se forman un poquito antes. Eso trae como consecuencia que la luz sigue viajando y cuando llega a la retina, pues llega más grande el área, ¿no? Entonces, eso trae como consecuencia que se vea borroso. Lo mismo ocurre en el caso de hipermetropía. La imagen se forma después del ojo, pero en realidad no, el detector no está después de esta distancia y lo que se ve nuevamente es una mancha borrosa. Por eso es que vemos estos problemas. Y como les decía, la forma más sencilla de corregirlos es utilizando anteojos, que básicamente mueven el punto de enfoque a la zona de la retina. Pero para poder calcular eso necesitamos entonces medir cuáles son las características propias de cada individuo. Cada individuo tiene distintos problemas en distinto grado y se corrigen también de distinta forma. Entonces, para cada individuo es un anteojo casi individualizado, ¿no? Otro de los problemas refractores más comunes es el astigmatismo, que se traduce en que se tienen dos puntos de enfoque para dos planos perpendiculares. Uno puede ser el transversal y el longitudinal, y entonces hay como consecuencia nuevamente que en lugar de tener un punto tengamos una mancha y tengamos mala visión. Entonces esto generalmente se corrige con lentes que tienen dos radios de curvatura distintos para corregir estos defectos en dos direcciones. Pero nuevamente, esto es para cada individuo. Por eso es la necesidad de conocer muy bien las características geométricas del ojo para que a partir de eso nosotros podamos prescribir las mejores lentes oftálmicas. Un experimento muy sencillo que les quería mostrar aquí es cómo ustedes pueden, con un simple celular, tomando una fotografía, determinar si tienen algún error refractivo. Entonces, la idea es tener una fuente puntual que sería está colocada en la posición del triángulo amarillo, en la parte inferior, el punto Q. Entonces sale luz de ahí, llega al sistema que es el ojo, forma una imagen puntual, y esa imagen puntual, a su vez, debido a la reflectancia que tiene
La retina, como tiene reflectancia, entonces parte de la luz se refleja y va a seguir por el mismo camino, solamente que debido a que existe esta lente, va a ocurrir que ciertos rayos van a llegar a la cámara, a la lente de la cámara, y lo que vamos a ver es un punto luminoso. El sistema es muy sencillo, lo que digo es tomar un celular, que en este caso fue, no. Entonces la distancia típica de funcionamiento para hacer esta prueba es entre medio metro y 5 metros, y qué tan alejado esté el flash de la lente de la cámara es entre 10 centímetros a 1 centímetro. Entonces, tomo la fotografía, tomo el flash, y lo que voy a ver es un punto luminoso en el centro si mi ojo es simétroco, es decir, si mi ojo está correctamente realizando la refracción en el punto necesario. Si eso no ocurre, lo que va a observarse en el caso de hipermetropía es que se forma una media luna de iluminación. Ustedes pueden verlo allí en la parte inferior donde dice D. Y si tienen miopía, ocurre la distribución de luz de forma inversa, es decir, la media luna se forma en la parte inferior de la pupila que uno observa con la cámara CCD. Entonces, sabiendo la forma de esto y también el tamaño, uno puede verificar qué tan buena es la visión de cada uno de ustedes. Entonces es un experimento muy sencillo, ¿no? Me tomo una selfie de mi ojo, pues generalmente voy a necesitar ayuda de alguien más para poder que sea más de 1 metro, para tener una mejor sensibilidad, ¿no? Entonces aquí están, estos fueron tomados con un Galaxy S3, con la distancia de trabajo de 1 metro aproximadamente, se colocan 100 milímetros por debajo de la cámara donde está el flash, ¿no?, que hace la toma de la fotografía. Entonces, este es el caso de un ojo hermétrope, en la primera, en la figura A. Entonces, se dan cuenta, solamente se ven puntitos de iluminación, y además fíjense que se ven varios puntitos. Esto es debido a que las superficies que están constituidas por el ojo, cada una de ellas tiene distinta reflexión. Por eso es que se ven varias imágenes, ¿no? Pero cuando se tiene un defecto, que en este caso sería miopía, es muy sencillo verlo porque se forma esa media luna, ¿no? Además, si ustedes alcanzan a ver, espero que se vea con detalle y lo puedan ustedes distinguir, en el caso de B, para los dos ojos se ve un puntito brillante en el centro y están colocados más o menos a la misma altura, o sea, están bien centrados, ¿no? Por eso también podemos checar qué tan problemático puede ser si no están teniendo la misma vergencia, ¿no? Es decir, lo que se conoce como vista de estrabismo, ¿de acuerdo? Si están bien centrados, no tengo estrabismo. Si están un poco separados, voy a tener mayor o menor grado de estrabismo. Pero uno de los problemas principales que tiene esta técnica es que necesito dilatar la pupila. Para dilatar la pupila, generalmente lo que hay que hacer es ponernos en un ambiente oscuro, la pupila se va a abrir y en ese momento tomo la fotografía. Porque si el ambiente es iluminado como este salón, pues lo que va a ocurrir es que la pupila es muy pequeñita y entonces ver esos efectos también va a ser un poco complicado, ¿no? Entonces, para cuando la luz es poca en el lugar donde voy a tomar la fotografía, la pupila se puede dilatar hasta 8 milímetros. Entonces, en 8 milímetros, en una imagen con este tipo de cámaras SD de los teléfonos celulares, es muy fácil distinguir si se tiene ese problema o no. Pero con luz se contrae la pupila, el iris, y tiene aproximadamente 2 milímetros, entonces es más difícil. Y todo esto nos lleva entonces a lo que es el modelo del ojo. El modelo geométrico del ojo se ha construido alrededor de un punto de referencia. Siempre se tiene un punto de referencia, que es el punto en el centro del globo ocular. Se debe pensar que el modelo debe ser binocular, o sea, cualquier modelo que yo proponga debe considerar 2 ojos simultáneamente. Y debe tener este control sobre la vergencia y la divergencia de los ejes de visión de cada uno de los ojos. Generalmente los modelos geométricos del ojo se utilizan para diseñar instrumentos.
Es por esto que si yo quiero utilizar una mira telescópica, por ejemplo, para un rifle, o si quiero utilizar un telescopio, tengo que considerar quién es el observador final. Puedo diseñar telescopios en donde el detector final sea una cámara fotográfica y entonces no voy a tener los problemas que tiene el ojo, pero si es un instrumento diseñado para que el usuario sea una persona, entonces debo de considerar cómo funciona geométricamente el ojo para hacer el diseño del instrumento. Y esto es muy común, por ejemplo, en la cámara de iluminación del fondo de ojo. Muchos de los problemas que tiene la retina tienen que ser observados con la pupila dilatada. Y para poder hacer las medidas con la pupila dilatada, el instrumento que yo necesito observar a través de ese ojo tiene que estar ajustado al ojo del médico. Entonces, por eso es que el instrumento, esta cámara, tiene que tener en consideración que quienes lo hace la observación es un médico. También es muy útil, una vez que tengo este diseño, para verificar las propiedades de las lentes optámicas o las lentes de contacto, y actualmente para lentes intraoculares. Uno de los problemas que les decía es que el cristalino es una lente flexible, pero por problemas intrínsecos de la persona puede que en esa lente empiece a haber acumulación de calcio, y eso se traduce en lo que se conoce como cataratas. Básicamente pierde la transparencia y se hace totalmente opaco. Entonces, para eso no existe un remedio. Una de las técnicas para corregir ese defecto es quitar esa lente, ese cristalino, y se sustituye por una lente intraocular, por eso que se llama lente intraocular, está dentro del ojo. La desventaja es que estas lentes, al ser de distancias focal fijas, ya no voy a tener la capacidad de acomodar. Entonces, para poder hacer esto, entonces se utilizan lentes de variación progresiva de la potencia óptica. Tengo que también incluir efectos sobre la formación de imágenes en la retina para verificar la patología. También es muy útil si yo sé predecir geométricamente lo que yo esperaría. Si lo que observo ya en el laboratorio no es esto, se lo puedo atribuir a otros factores que pertenecen al ojo, como es alguna cicatriz en la córnea o cataratas, etc. En los últimos 150 años, en donde se ha hecho un estudio muy sistemático del ojo, han aparecido más de 4.000, más de una docena de modelos de ojo. La pregunta es, ¿cuál es el bueno? Pues no hay uno bueno, hay uno que se adapta a lo que yo estoy investigando. Si estoy investigando la córnea, un modelo sencillo, considerando solamente la córnea, no el cristalino ni la retina, sino el poder óptico de la córnea, la distancia en donde está mi detector, que es muy fija, que es el tamaño del ojo, me sirve, ¿no? Perdón. Pero si estoy investigando problemas de la retina, sí debo de considerar la córnea, el cristalino, el humor acuoso y todos estos elementos como parte del sistema refractor que me ayuda a formar las imágenes. Algunos modelos tienen lentes cristalinas, es decir, la lente cristalino se sabe que no es una lente que tenga un solo índice de refracción. Es decir, si yo agarro una lente de laboratorio, está constituido de un vidrio y ese vidrio solamente tiene un índice de refracción. En cambio, el cristalino tiene una distribución de cambio de índice de refracción de manera axial, o sea, respecto a su eje óptico, y de manera radial, a la altura. Entonces, hay que considerar que muchas veces, para modelarlo, debo considerar que a este tipo de materiales se le llama índice de gradiente, y algunas veces solamente algunos autores, para simplificar el modelo, lo ponen como la combinación de dos lentes con dos índices de refracción, ¿no? Pero hay unos que pueden poner hasta 4.000 superficies ahí, todas como capa de cebolla, ¿no? Se necesitan, pero finalmente lo más práctico en el consultorio médico es el modelo que se conoce como modelo
paraxial, es decir, para campos angulares muy pequeñitos, entre 1 y 5 grados, que es el tamaño de mi fobia, y superficies esféricas refractoras. El famoso ojo reducido, a esto se le conoce como ojo reducido, entonces tiene una potencia dióptrica en promedio, cada individuo tiene distinta potencia, pero en promedio podemos decir que la potencia es de 60 dioptrías. Entonces, cualquier ojo hemétrope debe tener 60 dioptrías, de potencia óptica. Y el índice de refracción promedio de todos los elementos es de alrededor de 4/3. En la primera superficie tiene un radio de 5.5 milímetros, aunque esto cambia, les digo, y la longitud axial que se considera para el ojo reducido es de 22 milímetros. Se pone siempre como punto nodal o punto de giro a esta distancia de 5.55 milímetros respecto de la superficie, estatura que les decía, y el tamaño angular en la práctica, si ustedes tienen mucho cuidado de observar, y algunos tienen más o menos capacidad, el campo angular del ojo humano es de casi 180. Es decir, yo viendo de frente yo alcanzo a ver algunas, sin distinguir la figura totalmente, sí puedo distinguir sombras y movimientos, ¿no? Algunos sí, algunas personas tienen esta capacidad de ver casi 180 grados, entonces pues son muy buenos. Los parámetros anteriores se pueden calcular simplemente para ver el funcionamiento del ojo. Entonces pongo una raya, hago todo el cálculo geométrico de las superficies y con eso puedo ver el funcionamiento teórico de mi modelo. Y en los modelos de cálculo, debido a los problemas que existen, solamente puedo modelar hasta 10 grados. Entonces, uno de los retos es cómo modelar realmente el funcionamiento del ojo si yo quiero llegar hasta 120 grados. Entonces, desde el punto de vista teórico, 120 grados introduce un error muy grande. A estos errores en óptica les conocemos como aberraciones. Entonces, las aberraciones son muy grandes. Pero en la práctica vemos que las aberraciones no son tan grandes porque yo, cuando estoy observando a alguien, sí alcanzo a formar muy bien su imagen. Entonces debo tener cuidado. Entonces, los modelos esquemáticos, les digo, han ido evolucionando. Aquí les muestro algunos. Este, por ejemplo, es el de Atkinson. Es un libro que se utiliza en óptica y en medicina. Entonces, fíjense que los principales elementos son la córnea, que es la primera superficie, la primera lente que se ve en ese esquema, el humor acuoso, que es esta otra lente que se ve, el cristalino, que en este caso está formado por 3 lentes, el humor vítreo, que es toda la longitud del ojo, y la retina. De ellos se modelan los índices de refracción y los radios de curvatura. Entonces, en casi todos los modelos del ojo, el radio de curvatura es de 7.7 aproximadamente milímetros, el radio de curvatura, y su diámetro es del orden de medio milímetro. Entonces, este es el de Legrand. El de Gustran es el primero, el siguiente es el de Legrand. En el de Legrand no cambia mucho, excepto que si ustedes ven la segunda columna que dice BD, que es un número que nosotros conocemos en óptica como el número de Abbe, que nos dice cuál es la capacidad de un vidrio o de un medio de índice de refracción constante de separar los colores, cuando la luz que se utiliza es luz blanca. Entonces, este número es el que se va modificando entre el de Gustran y el de Legrand, pero sus cambios son mínimos, ¿no? Y eso trae como consecuencia una reducción en los defectos por color. Walker es más reciente, es en el año 2000. También cambia el número de Abbe, los radios más o menos se mantienen constantes y lo que cambia un poquito son los índices de refracción. Se han hecho más mediciones y han ido corrigiendo estos índices de refracción. Fíjense como en
tanto la córnea como el humor acuoso tienen el mismo radio, sin embargo aquí ya hay una modificación en el humor acuoso. Koeman, es un grupo de la Universidad de Murcia, modifica y para minimizar los defectos, las aberraciones que aparecen en los modelos geométricos, introduce un nuevo parámetro que son las constantes de conicidad. La constante de conicidad no es otra cosa que decirnos que la superficie no es estrictamente una esfera. Es esfera cerca del eje óptico, pero se va alejando de la esfera conforme alejo del eje óptico. Y esto lo que hace es corregir los efectos visuales modificando estas constantes de conicidad. Entonces es de los primeros que introduce que las superficies no son estrictamente esféricas, sino son superficies cónicas. Y Navarro, que es uno de los más completos y que actualmente es el que está funcionando como referencia en las investigaciones actuales, introduce una mejora y mide los constantes de conicidad con sus técnicas de medición, que ahorita vamos a ver más adelante. Y el de Arizona es el que más le creo yo, porque estos datos fueron obtenidos a partir de un estudio de alrededor de 15 años en el hospital de la Universidad de Arizona. Entonces, estos desafortunadamente y no, es el promedio de todas estas de alrededor de 12,000 pacientes. Entonces, es el que se apega más a esa población. Lo que también se descubrió es que depende el lugar, en qué punto en el mundo estás, la modificación también existe. Es decir, la córnea que nosotros tenemos en México no es igual a la que tienen en Estados Unidos ni la que tienen en Europa. Entonces, de hecho, hay un estudio que hizo la misma Universidad de Arizona, dentro de este estudio de 12,000 personas, que hay una distinción entre la raza asiática, la raza nativa americana, la afroamericana y la blanca. Entonces también hay modificaciones. Por ejemplo, la raza asiática sufre mucho de miopía. Son todos muy miopes por su constitución fisiológica. Entonces ellos sufren mucho de miopía. Y trae como consecuencia que los radios de curvatura, en lugar de ser 7.7, anda por el orden de 5 milímetros. Entonces, eso significa que tienen que forzar mucho los músculos ciliares. Entonces, ellos sufren de vista cansada a más tempranas edades que el grupo latino, por ejemplo. ¿Qué son las aberraciones? Les decía, son los defectos, y cada uno de los modelos lo que persigue, porque es lo que se supone que nosotros estamos observando, que cuando utilizo el ojo, los defectos visuales deben de ser mínimos o casi cero. Entonces, con eso evalúo mi sistema óptico propuesto. Entonces, la columna que está al final, cada uno de estos barras son distintas aberraciones o distintos defectos. El principal defecto que aparece en todos los modelos, y que es algo que sí es congruente con lo que uno observa, es el efecto de aberración esférica, que significa que no estamos enfocando exactamente en el punto en donde debería estar. Pero gracias a que la maquinaria del ojo es un elemento fantástico, lo que hace es forzar el cristalino para ir corrigiéndolo. Cuando llevas mucho tiempo corrigiendo un defecto visual por un problema refractivo de alguna de las partes, lo que va a ocurrir es que estás forzando durante más tiempo tus músculos ciliares. Entonces, ¿qué va a traer como consecuencia? Que no a los 60, sino a los 40 vas a empezar a tener problemas refractivos. Por eso es que se recomienda siempre utilizar anteojos para la corrección de estos defectos, porque si no, a la larga, lo que va a ocurrir es que vas a necesitar lentes que gusten. Y también, por eso yo tampoco recomiendo, desde mi punto de vista, aunque los médicos dicen otra cosa, yo digo que es poniendo la corrección por láser, porque finalmente el láser no es perfecto. Entonces hacen correcciones de primer orden, pero a la larga, si dejan algún defecto, ¿quién está corrigiendo ese defecto? ¿Quién va a ser? Nuevamente el cristalino. Pero nuevamente el cristalino se cansa, y entonces, no a los 20, pero sí a los 40 o a los 50, van a tener que utilizar lentes.
porque a veces los defectos son tan grandes que ya no se puede modificar la córnea. La córnea no se puede modificar de manera infinita. Ahora, desde el punto de vista de óptica, les decía, estos parámetros, las aberraciones, me dicen qué tan bueno es mi modelo. Pero en la práctica, finalmente, si yo tengo una letra F enfrente a 2 metros, ¿qué es lo que voy a observar en la retina? Entonces, fíjense que aquí están los distintos los distintas imágenes geométricas que yo voy a esperar en la córnea dependiendo del modelo. Y vean cómo el último, el de Arizona, es el que más se apega, junto con el de Navarro, tiene menos defectos en las orillas, ¿no? Es más definido la letra F. Y bueno, de todo esto, lo que me he especializado, o lo que me ha interesado más desde el desarrollo de mi tesis de licenciatura, es el principal elemento refractor. Más o menos el 60% de nuestro poder refractivo de formación de imágenes depende de la córnea. Si nuestra córnea está mal, no vamos a ver. Y es una superficie que tiene características muy sencillas. Fíjense que está constituida, si yo hago un corte transversal de esta córnea, de esta superficie esférica, hago un corte transversal, tiene unas células epiteliales, estas, que son las que están continuamente humedecidas por la lágrima. Esta es la que está en contacto con la lágrima. Luego existe la membrana de Bowman, la que va a determinar entre la membrana de Bowman y la membrana de Cement el estroma, y el estroma es lo que realmente tiene el poder refractor. O sea, todas estas, aunque aquí están representadas con distintos colores, en realidad todo esto es transparente. Si uno lo observa, es una lentecilla transparente. Y luego sigue el endotelio, que es como la cápsula de esta lentecilla. Los defectos son tan importantes que uno de los que más causan ceguera por la falta de formación de imágenes, no porque el cristalino esté mal, ni porque la retina no funcione, sino porque la córnea tiene una deformación tan grande. A este defecto se le llama queratocono. Entonces, si tengo queratocono, lo que va a empezar es que voy a disminuir el tamaño, la calidad de las imágenes que estoy formando. O a veces, como en la parte inferior, no es una esfera bonita, sino tiene deformaciones. ¿Cómo se corrigen esos defectos cuando ya son muy grandes? Por cirugía. Y básicamente lo que hacen es retirar físicamente la córnea y la sustituyen por una córnea de plástico, ¿no? Afortunadamente ya existen estos métodos, porque antes no tenían estos métodos y cuando tenían este problema simplemente se quedaban ciegos. Entonces, pero bueno, existen estos, ¿no? Pero entonces existen intrínsecamente dos problemas. Primero, ¿en qué momento el médico decide que debe quitarse? Y una vez que se implanta, ¿qué también quedó? Para entonces determinar qué corrección adicional tengo que hacer. Entonces tengo que medir esta superficie. Y esta superficie, como les decía, tiene, desde el punto de vista óptica, una propiedad muy importante, que es su poder de reflexión, y que además forma varios reflejos. A estos reflejos se le llaman imágenes de Purkinje. Entonces, las distancias a donde se forman las imágenes, aquí lo pueden ver, respecto de la posición del objeto que está a medio metro. Fíjense que la primera imagen está a 3.87 milímetros. Y el porcentaje de la reflexión es muy pequeña, ¿no? Pero, por ejemplo, el de la primera imagen es el 2% de la luz que utilizo para iluminar. Esa es la luz que voy a ver reflejada, solamente el 2%. Entonces, eso ayuda a que Plácido, un italiano en los años de 1955 aproximadamente, se le ocurre, ¿por qué no mido el poder refractor de la córnea si yo sé el radio de curvatura de la córnea? Entonces esta técnica se le llama disco de Plácido, y es muy sencillo. Tengo un objeto, digamos un círculo de un cierto radio h, lo pongo enfrente de la córnea, de la superficie que quiero medir, y esto va a formar la primera imagen de Purkinje, que es la que yo capturo con una cámara.
Entonces yo sé, yo puedo determinar geométricamente que el radio de curvatura está en función de la separación entre el objeto, la altura de la imagen, dividido entre la altura de mi objeto. Y con eso determino el radio de curvatura. Y a su vez con eso determino la potencia óptica de mi elemento refractor. Entonces aquí están ejemplos muy sencillos, es una técnica muy sencilla en donde yo dibujo un patrón de anillos concéntricos, claros y oscuros. En el centro de esos anillos hago un orificio para poder ver el reflejo de esa imagen, y esto es lo que observo. Ustedes pueden ver en la parte inferior izquierda, para ustedes, que son anillos concéntricos. ¿De acuerdo? La única desventaja que tiene esta técnica es que aunque mis anillos en el objeto son igualmente distantes, en la imagen se puede ver que ya no son igualmente distantes, ¿sí? Aunque sí son circulares. Pero lo más importante es cuando los efectos son muy grandes, pues dejan de ser círculos, ¿no? Entonces ahí claramente se ve que ese ojo tiene un problema sobre la córnea. La técnica en la que yo estuve involucrado y que sigue todavía en desarrollo, y de hecho ya han formado una compañía después de casi 25 años de estar en este tema, es la propuesta por el doctor Rufino Díaz de la UNAM, que básicamente lo que dice es utilizar la misma propuesta, solamente que de una manera más sencilla. Y la propuesta es la siguiente: si yo propongo que quiero observar en el CCD una distribución, por ejemplo, de puntos en distribución radial, ¿cuál debería de ser, sabiendo la forma de la superficie corneal, lo que como objeto debería poner en la pantalla cilíndrica? A esto se le conoce como pantallas nulas, este procedimiento. Entonces yo hago un trazo de rayos ideal de los puntos, de cada uno de esos puntitos que se ve, que están marcados ahí en el CCD. Salen rayos que llegan a la córnea, se reflejan y llegan a algún punto sobre la pantalla cilíndrica. Entonces, estas es las figuras que se obtienen haciendo este cálculo de rayos. Entonces, esto se coloca en un tubo, en un cilindro, y se coloca el cilindro enfrente del ojo, enfrente de la córnea, y es muy sencillo. El cilindrito es el que está soportado por estos tornillos, y enfrente del ojo se coloca una cámara CCD, y del otro lado se coloca el paciente, y se observa la distribución. Entonces vean, si el ojo tiene la córnea, no tiene defectos, la distribución de anillos es como el que yo teóricamente esperé, pero si tiene defectos, uno puede verlos inmediatamente. Entonces puede uno distinguir entre qué tipo de defectos y de qué tamaño son los defectos. Además, la otra ventaja de esta propuesta es que ahora sí la separación entre mancha y mancha son equidistantes, o se calculan para que yo lo observe de manera equidistante. Y también es muy sensible a desalineaciones, es decir, muchas veces el médico lo coloca, o le dice al técnico: usted coloque aquí al paciente, lo toma y no tiene el cuidado suficiente de que esté bien alineado. Si eso ocurre, inmediatamente el médico va a poder observar si el problema que está observando es un problema de forma de la córnea o un problema de desalineación. Otra de las técnicas que se han desarrollado en la Universidad de Rochester, en Nueva York, es utilizar lo que se conoce en la literatura como prueba de Schacht-Hartmann, que básicamente es iluminar al ojo y que un punto de la córnea sirva como un punto de iluminación, se regrese la luz. La prueba de Schacht consiste en que si yo tengo un frente de onda conocido, voy a poder conocer muy bien la distribución de las manchitas, pero ustedes veanlo allá, sería un arreglo uniforme de manchas. Pero si tiene defectos, ese arreglo se pierde, y midiendo estos defectos puedo saber qué tan mal está el sistema óptico. Entonces pueden ver aquí la distribución de manchas. En la parte inferior de la imagen se ven las imágenes capturadas, que nuevamente son manchitas, pero que para nada tienen una distribución uniforme como la que se esperaría. Uno mide esos desplazamientos y puede determinar las aberraciones
Pero desafortunadamente, o la desventaja que yo le veo a esta técnica es que son las aberraciones de todo el sistema, no nada más de la córnea. O sea, sirve porque este sí me mide las aberraciones de manera simultánea de la córnea y del cristalino. Y ellos presentan sus aberraciones en términos de una base conocida que son los polinomios de Zernike, aunque estos también pueden ser modificados por otro tipo de polinomios. La pregunta es, para estos modelos, si los polinomios de Zernike son los más adecuados. Eso es lo que a veces no está bien considerado. Entonces, hay abusos en el lenguaje de que los médicos lo que dicen, para tener una mejor medición la vamos a calcular hasta el coeficiente del polinomio 50, ¿no? Pero no tienen asociado un defecto con ese polinomio. Entonces, es otro de los problemas que se tienen con esta técnica. Y otra de las que estuve desarrollando es la prueba utilizando un interferómetro que se llama interferómetro de difracción por punto, que después se modificó por difracción por orificio. Y básicamente es eliminar mi sistema con una fuente puntual que llegue a la córnea y la imagen reflejada se hace incidir en la parte que dice aquí IDO, que está entre NF y P, en la imagen izquierda. Y lo que voy a encontrar va a ser el patrón, este es el esquema de este sistema y esta es la propuesta experimental que se tiene, que actualmente ya está desarmada, pero bueno, en ese momento allí estaba. Entonces, por aquí abajo se ponía una córnea, es la parte más iluminada, que era una esferita de referencia, ¿no? Que sabíamos el radio de curvatura y podíamos observar. Y como pueden ver, si la superficie es perfecta, lo que uno espera obtener es una serie de anillos claros y oscuros concéntricos. Pero si tiene defectos, se empieza a perder la geometría y uno puede determinar con precisiones del orden de décimas de micra en dónde están y de qué tamaño son los defectos. Bueno, ya para concluir, ¿qué les depara esto? O sea, pareciese que ya pude medir la córnea, parece que ya pude resolver el problema del cristalino, pero en realidad hay muchas cosas por hacer y eso es lo que se viene en lo futuro y esos son los retos a los cuales van a estar involucrados o van a tener que desarrollar, a menos que sigamos dependiendo tecnológicamente de lo que nos sigan mandando, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta compañía Vision Care ya diseñó una lente que va a sustituir las capacidades refractivas de la córnea y quirúrgicamente lo que va a hacer es la lentecilla, se va a levantar la córnea, se le va a hacer una incisión y se le va a colocar esta lentecilla. Y con eso lo que va a ocurrir es que cuando tengan problemas de la fobia, en lugar de utilizar la fobia, este sistema telescópico va a hacer uso de la otra parte de la retina. Entonces, en donde hay menos receptores, se sabe, pero todavía existen para los problemas en donde los defectos estén en la mácula. Y esto generalmente ocurre a edades muy avanzadas y se conoce como retinitis pigmentosa. Entonces, y es algo natural. Pero ya existen actualmente, tienen una amplificación de 2.7 X y tiene apenas 1/8 de pulgada, ¿no?, de diámetro. Otro de los áreas que se están desarrollando son los sistemas de visión artificial. Es decir, si finalmente la gente que es declarada ciega, no por defectos refractivos, sino por defectos de la retina, lo que hay que hacer es sustituir la retina, ¿no? Entonces, este grupo en Australia lo que propuso es, ¿por qué no ponemos una cámara y que la imagen que forma esa cámara lo conectamos con los viejos técnicos, donde estaba el nervio óptico y tratar de que el cerebro interprete esas señales eléctricas como visión? Entonces, por ejemplo, esta señora recorre todo este pasillo y la cámara le va indicando los defectos que tiene. Entonces, con eso puede, si no recupera la vista como conocemos, sí recuperar la capacidad de ser de manera independiente, ¿no?, de moverse de manera independiente.
Entonces, realmente en lo futuro lo que queda es hacerlos cada vez más y más compactos estos sistemas. Otra propuesta es la de la empresa Alpha IMC, un pequeño microchip que mide 3 milímetros cuadrados y tiene 1500 píxeles. Y estos se colocan en la zona de la retina, fuera de la mácula, pero sí para corregir visiones, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, vean, este es el dispositivo, realmente es sobre un polímero, allí están todos los receptores, tiene el cableado que va necesariamente a salir por la parte externa y ese no se incrusta en las partes nerviosas del cerebro que están asociadas a la visión. Y, por ejemplo, esta persona ya puede distinguir entre, al menos en visión blanco y negro, que todavía es el reto, visión a color, pero al menos en blanco y negro ya tiene, no imágenes definidas, pero sí ya sombras de objetos, ¿no? Entonces ya lo hace independiente. Y bueno, existen retos tecnológicos con los cuales los invito a involucrarse en estas áreas. Si se dan cuenta, se necesitan ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos, computación, porque finalmente para que estos sistemas de visión sirvan precisamente para eso, deben tener un proceso de manejo de datos del orden de 30 Hz, ¿no? Entonces, ese es el reto que se debe tener en estos sistemas. Y pues muchas gracias por su atención. ¿Cuándo hace su experimento y con qué longitud de onda? Un láser de 638 kilómetros. ¿No daña el...? No, porque es baja potencia. Entonces, lo que hay que calcular es qué potencia es la máxima que se puede utilizar, de tal forma que se pueda tener gran contraste en los interferones. Y tampoco incluye el tiempo de exposición, el año. Es que esto es en realidad, las medidas se realizan en menos de medio minuto. Sí, no causa láser para esas intensidades y para esos tiempos de exposición ningún problema. Y la otra es, ¿qué poder de resolución tiene? ¿Qué poder de resolución tiene? Están reportados que algunas personas pueden distinguir hasta 0.25 milímetros, es decir, un cuarto de milímetro a 1 metro. Pero bueno, no todos tenemos esa capacidad. A 1 metro más o menos 1 milímetro. Y una otra pregunta. El modelo geométrico del ojo humano, entonces solamente se están viendo las cosas geométricas, el humor acuoso, ¿es otra cosa? O No, todos están aquí en los distintos modelos. Por ejemplo, en este, que es el de Navarro, la primera lentecilla, la más delgadita, vendría a representar la córnea. La segunda lente viene siendo el humor acuoso. La tercera es el cristalino. La cuarta, que es la más larga, viene siendo el humor vítreo. Y finalmente la retina, que solamente tiene radiocurvatura, pero no tiene poder refractor. Y por ejemplo, a veces la retina está plana, ¿no? O tiene ese... No, la retina es córnea, curva. perdón. La córnea también es curva. Es curva, pero cuando uno hace las incisiones para las operaciones, se deforma la retina y entonces... El proceso que se lleva a cabo es hacer cortes. Antes se hacía con bisturí, un corte en radios, por eso le llamaban queratotomía radiada, pero ahora es con láser, lo hacen también radiada. Estos cortes, físicamente, cuando uno tiene un corte, lo que pasa es la cicatrización. Cicatrizan, pero el ojo humano tiene una cierta presión. Por esa presión, aunque vuelve a inflar la superficie, ¿no? Y aunque inicialmente durante la cirugía se hace plano, después de un tiempo, por eso después de hacer la cirugía,
les dicen, no vamos a, váyase usted a descansar, y en 3 días regresan para ver cuáles fueron finalmente los efectos de la cirugía. Pero es que después de 3 días el ojo nuevamente por la presión intraocular vuelve a tensar la superficie y a ser esférico. Siempre tiende a ser esférico. Siempre tiene que ser esférico. Sí, sí, sí. Gracias. Universidad Politécnica de Tulancingo. Líderes construyendo su futuro.